¿Cómo encontrar el feed RSS de nuestro podcast? Es muy común que nos confundamos y que muchas veces cuando nos preguntan por nuestro feed RSS, vamos a la web y damos el enlace de la página web. No es el mismo. ¿Por qué? Porque el enlace web sirve para oír nuestro podcast, encontrarlo en las páginas web. Eso significa que vamos a estar utilizando un navegador. Chrome, Mozilla Firefox, Safari o hasta Internet Explorer. Pero ¿qué pasa cuando queremos oír un podcast no en un navegador, sino en una app? Apps como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Castbox, Pocket Cast, Overcast, Podcast Addict, todas esas apps no son navegadores. No pueden llevarte a un enlace web. Entonces, estas apps te piden el RSS. Pero, ¿cuál es el RSS? ¿Dónde encontrar tu enlace RSS? Veámoslo con Anchor. Entro a mi cuenta. En la parte de arriba, en Settings, busco Distribución. Y ahí está, Distribución. Your RSS Feed. Tu enlace feed RSS. Copias esto y lo pegas en Spotify o a donde quieras reportar tu podcast. Veámoslo ahora en Spreaker. Es todavía más fácil. Ni siquiera tienes que entrar a tu cuenta. Buscas en Spreaker un podcast, llegas al podcast y verás un enlace anaranjado que dice suscríbete al feed RSS. Copias el enlace de ese feed y ya está. Lo pegas en Spotify o a donde quieras reportar tu podcast. Veámoslo ahora en otro directorio, en iVoox. Podría ser el más difícil de encontrar. Veamos. Busco mi podcast en iVoox, entro y ni siquiera he tenido que entrar a mi cuenta. Y allí hay un enlace que dice RSS. Copias ese enlace y ya está. Acabaste. Cuando has copiado tu enlace RSS, vas a Spotify, Apple Podcast, a donde quieras, y en Spotify for Podcasters, donde dice Add or Claim Your Podcast, te pregunta por tu RSS. Vas a pegar el enlace que has copiado previamente y ya Spotify lo encuentra, lo detecta. Así de fácil. Entonces es cuando Spotify te va a mandar un correo verificando que tú seas el dueño de ese podcast. ¿Cómo lo vas a certificar? Has puesto tu dirección de correo en el servicio donde estés alojando. ¿Verdad? ¿Verdad que pusiste tu correo electrónico? Bueno, muchos no lo hacemos al comienzo. Lo pasamos por alto. Con iVoox no vas a tener muchos problemas. Veamos cómo se pone tu correo electrónico en el feed de Spreaker. Entras al panel de control, vas a tu podcast. En la izquierda encontrarás un enlace que dice RSS personalizado, automático o manual. Lo pones en manual y en la casilla de email pones tu correo y acabaste. Esa es la dirección de correo a la que te va a escribir Spotify o Apple Podcast o cualquier persona que se quiera poner en contacto contigo para verificar que ese podcast es tuyo. Más difícil todavía, veámoslo en Anchor. Esta es una parte en la que muchos hemos fallado y por eso ante Spotify, ante Apple Podcast y ante todos los directorios es como si ese podcast no fuera nuestro, sino fuera de Anchor. Pero tiene una solución. Vas en Anchor de nuevo a Distribución, bajas hasta el final y encontrarás un botoncito que casi nadie ve que dice Advanced Settings y activas. Con este botoncito tú le estás dando la orden a Anchor de que incluya tu correo electrónico en el feed RSS. Esa es la manera en la que tu correo electrónico personal es el que va a detectar Spotify, Apple Podcast o cualquier directorio. Y con eso te van a enviar un código para declarar que ese podcast es tuyo y que puede entrar a Spotify, a Apple Podcast, a Google Podcast también y a todos los directorios. RSS. Parece difícil, pero es fácil. Solamente tienes que recordar, no es la dirección web, es la dirección RSS. Es la que leen las apps. Soy Félix, @locutorco. Escribí un libro que se llama Todo sobre Podcast y contesto preguntas en la página todosobrepodcast.com. Escríbeme y comparte este contenido con quien creas que lo puede necesitar. Chao.